Yuji Itadori en My Little Pony. Prólogo. El cuerpo de Yuji Itadori yacía tendido sobre el suelo, completamente inconsciente. Las heridas que había sufrido durante la pelea lo habían dejado tan agotado que terminó desplomándose. No había el menor indicio de que fuera a despertar pronto. Las horas transcurrieron lentamente en aquel bosque. La mañana dio paso a la tarde, y la tarde finalmente se convirtió en noche. Yuji seguía inmóvil sobre la tierra, hasta que, varias horas después, comenzó a recuperar el conocimiento. Poco a poco abrió los ojos y, con esfuerzo, logró incorporarse. Lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, intentando reconocer el lugar en el que se encontraba. Sin embargo, aquel bosque no le resultaba familiar en absoluto. Había algo extraño en él, algo que le decía que nunca antes había estado en un sitio como ese. ¿Dónde estoy?, preguntó en voz baja. Miró nuevamente a su alrededor, tratando de encontrar alguna respuesta. ¿Qué lugar es este? A pesar de no saber dónde estaba, no perdió la calma. Decidió explorar el lugar, aunque enseguida se dio cuenta de que ya era de noche. Lo más importante ahora era encontrar un sitio donde pudiera pasarla sin morir de frío. De pronto, una ráfaga de viento helado recorrió el bosque, haciéndolo estremecerse por completo. Sin perder más tiempo, comenzó a caminar en busca de algún refugio. Sabía que quedarse quieto no serviría de nada. Durante horas recorrió el bosque sin un rumbo fijo. En más de una ocasión sintió que se había perdido, pero aún así no se rindió y continuó avanzando. Finalmente, encontró una pequeña cueva. Al menos pasaré la noche aquí. Sin embargo, el frío seguía siendo un problema. Dormir en esas condiciones sería imposible. Entonces comenzó a pensar qué podía hacer para mantenerse caliente durante el resto de la noche. Después de unos minutos, encontró una solución. Reunir ramas secas para hacer una fogata y buscar hojas secas que le sirvieran como una improvisada cama. Sin perder tiempo, salió nuevamente de la cueva para buscar lo necesario. La oscuridad dificultaba la tarea, y apenas podía distinguir lo que tenía delante gracias a la tenue luz de la luna. Tras un largo rato de búsqueda, consiguió reunir suficientes ramas y un montón de hojas secas. Regresó a la cueva y dejó todo a un lado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un problema. Genial, ¿y ahora con qué la enciendo? Revisó cada uno de sus bolsillos con la esperanza de encontrar un encendedor o cualquier cosa útil, pero no había nada. Por un momento creyó que todos sus esfuerzos habían sido inútiles. Sin embargo, recordó un método mucho más antiguo. Tomó 2 pequeños palos secos y comenzó a frotarlos entre sí con paciencia. Pasaron varios minutos sin obtener ningún resultado, pero Yuji se negó a rendirse. Continuó intentándolo una y otra vez. Hasta que, por fin, una pequeña chispa apareció. Con mucho cuidado alimentó el fuego con hojas y ramas secas, hasta que una pequeña fogata comenzó a arder frente a él. Por fin. Yuji se sentó junto al fuego mientras el cálido calor envolvía lentamente su cuerpo. El cansancio seguía presente, pero al menos ya no tendría que soportar el frío de aquella extraña noche. Por primera vez desde que despertó en ese misterioso bosque, pudo descansar, al menos por el momento. Los primeros rayos del sol atravesaban la entrada de la cueva, iluminando poco a poco el interior. La tenue luz cayó sobre el rostro de Yuji Itadori, quien comenzó a despertar lentamente. Abrió los ojos con calma y, tras unos segundos, terminó de incorporarse mientras estiraba un poco el cuerpo. Recordando que debía continuar su búsqueda, Yuji se puso de pie. Antes de abandonar la cueva, dirigió la mirada hacia la fogata que había utilizado durante la noche. Se acercó, removió las brasas con una rama para asegurarse de que ya no quedara ninguna llama encendida y, por precaución, cubrió todo con tierra hasta apagar cualquier rastro de fuego. Pensamientos de Yuji. Espero encontrar rápidamente el pueblo. Sin nada más que hacer en aquel lugar, Yuji dio un último vistazo a la cueva y comenzó a salir. La fresca brisa de la mañana lo recibió mientras avanzaba entre los árboles del bosque, decidido a continuar su objetivo de encontrar un pueblo cercano donde pudiera pedir ayuda y, tal vez, obtener algunas respuestas sobre el extraño lugar en el que había despertado. La búsqueda por el bosque resultó ser mucho más larga y complicada de lo que Yuji había imaginado. Caminó durante horas entre los árboles, cruzando senderos cubiertos de vegetación y sorteando raíces que sobresalían del suelo, pero no encontraba ninguna señal de un pueblo o de la presencia de otras personas. Decidido a obtener una mejor vista del lugar, comenzó a escalar uno de los árboles más altos que encontró. Gracias a su gran condición física, alcanzó la copa en poco tiempo y observó atentamente el paisaje que se extendía frente a él. A pesar de que su vista le permitía distinguir objetos a gran distancia, solo veía un interminable mar de árboles.
No había casas, caminos ni ninguna señal de civilización. Por un momento, Yuji dejó escapar un suspiro de frustración. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. Descendió del árbol y continuó avanzando por el bosque. Cada vez que encontraba un árbol más alto que el anterior, volvía a escalarlo con la esperanza de descubrir algo diferente. Sin embargo, intento tras intento, el resultado seguía siendo el mismo. Fue después de varios intentos cuando, desde la copa de otro árbol, algo llamó su atención. A lo lejos, una delgada columna de humo blanco se elevaba entre los árboles. Durante un instante pensó que solo era humo, pero enseguida recordó que una fogata también podía producir una columna de humo como esa. ¿Será lo que estoy pensando?, se dijo a sí mismo mientras mantenía la mirada fija en aquel punto lejano. Una pequeña esperanza comenzó a surgir en su interior. Debe ser uno. No puedo equivocarme. Sin perder más tiempo, Yuji descendió rápidamente del árbol y, apenas tocó el suelo, comenzó a correr en dirección hacia aquella misteriosa columna de humo, con la esperanza de encontrar por fin a alguien que pudiera ayudarlo.